¿Sabías que la mayoría de las personas pierden horas buscando cómo grabar su pantalla? Y terminan usando herramientas lentas, complicadas o que arruinan por completo el resultado final. Cuando más lo necesitas, algo falla. El audio no se graba, el video se congela, la calidad no está a la altura. Pero eso cambia hoy. Te presento iTop Screen Recorder, una herramienta creada para los que necesitan grabar. Y hacerlo bien. Captura tu pantalla, tu voz, tu cámara, incluso videojuegos exigentes, todo al mismo tiempo y con una fluidez que sorprende. Alta definición, sin cortes, sin enredos y con un editor integrado que te permite dejar todo listo para compartir, sin salir del programa. Esto no es una opción más, es la herramienta que transforma tu forma de grabar. Quédate, porque en este video vas a descubrir cómo lograr grabaciones limpias, fluidas y con un acabado profesional, sin complicarte la vida. Cabe recordar que el enlace de este programa te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario fijado, por lo cual, lo primero que harás es darle clic en descargar. Una vez descargado, al programa lo vas a ejecutar como administrador. Posteriormente, le das clic en Instalar ahora. Luego seleccionas la primera opción y le das clic en Instalar. De aquí en adelante, solo tienes que esperar a que se complete la instalación. ¡Perfecto! Una vez que se instaló, le damos clic en Ejecutar ahora. ¡Excelente! Vamos a ver a detalle las principales características de este programa. En primer lugar, cuenta con la función grabar. Dentro de esta función, encontramos que la grabación puede ser con altavoz, micrófono, cámara web, inclusive darle personalización al mouse. Asimismo, te permite establecer el tamaño de la pantalla que quieras grabar, de acuerdo a tus necesidades. Cabe recordar que este programa incluso te permite seleccionar qué parte de la pantalla de tu ordenador quieres grabar. Aparte de ello, también te permite configurar tu cámara web, el audio exterior e inclusive tiene el modo juego, donde puedes realizarle todos estos ajustes adicionales. De igual manera, tenemos la segunda opción, que es dispositivo, el cual también es compatible con el sistema operativo de iOS y Android. Aparte de ello, también tenemos la función de captura de pantalla, en donde puedes seleccionar determinada parte de la pantalla o toda al momento de realizar la captura, en la cual solo le darías clic en el botón azul. Ahora vamos con la siguiente función llamada Archivos, en donde aquí se almacenarán tus capturas de pantalla, tus audios y videos realizados a tu ordenador. Y finalmente, tenemos la última función interesante llamada Herramientas, en donde contiene un editor rápido, un editor avanzado de video, un desenfocador para la calidad de imágenes, un compresor de videos y un eliminador de ruidos. Ahora sí, vamos directo a realizar la grabación. Para este ejemplo, solo he seleccionado la función grabación, y lo siguiente que haré es seleccionar manualmente el tamaño de la pantalla que quiero grabar. ¡Perfecto! Una vez seleccionado, solo le doy clic en Rec, en donde empezará el conteo para grabar. Bueno, en este punto ya empezó a grabar mi pantalla. Voy a adelantar un poco el juego para que veas la practicidad de este programa, que no se laguea, no se traba ni nada de ello, siempre corre con toda la fluidez posible y en alta resolución. ¡Perfecto! Lo siguiente que haré es detener la grabación. Ahora bien, cuando detengo la grabación, me aparece este proyecto, en el cual, para editar mi video, solo le doy clic en Recortar y editar mi video. ¡Perfecto! Una vez dentro del editor, vamos a ver a detalle cada función que tiene. Por ejemplo, lo primero que puedes observar es que puedes acercar o alejar la línea de tiempo para que sea más fácil la edición. Asimismo, puedes ajustar, transformar, desvanecer o inclusive jugar con la velocidad del video. En la parte superior tenemos la opción de medios, stickers, texto, efectos, transiciones y filtro. Por ejemplo, si selecciono medios, desde aquí puedo agregar más videos, audios o inclusive imágenes para la edición. Ahora bien,
En la segunda función de stickers, desde aquí puedo seleccionar, por ejemplo, el sticker que más me guste y añadirlo a la línea de tiempo, en donde puedo ajustar su ubicación y el tamaño, sobre todo. Asimismo, puedo mover la línea de tiempo y realizarle cortes con la función de tijera para separar el vídeo en secciones. Ahora bien, también puedo agregarle, por ejemplo, el texto que más me guste, en donde puedo ponerle otro nombre, elegir el estilo de letra, el color y elegir el fundido de entrada y el fundido de salida. De igual manera, puedo elegir la función de efectos, en donde también puedo llevarlo a la línea de tiempo y ajustar su duración. De aquí en adelante, puedes agregarle más cortes al vídeo y agregarle transición. Esto es muy bueno, porque ya el vídeo va cobrando forma también con las diferentes transiciones que le das. De igual manera, también le puedes agregar filtros, los cuales puedes arrastrar a la línea de tiempo y ajustar su duración. La verdad, te recomiendo bastante probar este editor porque es muy fácil de usar y tiene casi la mayoría de efectos para hacer unos excelentes vídeos. Y lo mejor es que todo puedes realizarlo de una manera sencilla, fácil y práctica. ¡Excelente! Una vez que hayas terminado de editar el vídeo, solo le das clic en el botón rojo de exportar, en donde puedes seleccionar el aspecto, la calidad, el formato de vídeo y mucho más. Una vez seleccionado lo anterior, solo le das clic a exportar y esperas a que termine su renderización. Una vez que termina, así se vería nuestro vídeo terminado. Como pueden ver, este ya es el resultado final del vídeo. Y sí, todo esto lo edité directamente con el editor de iTop Screen Recorder. Lo primero que hice fue cortar las partes innecesarias para que el contenido se vea limpio y directo al punto. Después, ajusté un poco la velocidad en algunos tramos para que todo fluya con mejor ritmo, sin que se sienta lento o aburrido. Agregué un texto al inicio que dice «Iniciando», para marcar el comienzo de la grabación de forma clara y llamativa, dándole ese toque visual que engancha desde el primer segundo. También usé algunos efectos suaves entre escenas y un filtro sutil que mejoró la imagen, haciéndola ver más profesional. Todo esto sin necesidad de complicarme con otros programas ni perder tiempo aprendiendo a usar editores pesados. iTop me dio todo lo que necesitaba: grabación fluida, herramientas de edición prácticas y resultados que hablan por sí solos. Así que, si estás buscando una herramienta confiable para grabar y editar como se debe, dale una oportunidad a iTop Screen Recorder. No te vas a arrepentir. Y ya sabes, si este vídeo te fue útil, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita y no te olvides de darle tu me gusta para seguir trayéndote contenido de valor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y a grabar sin límites con iTop Screen Recorder.